buenos días, mis queridos alumnos de segundo de secundaria. Hoy, jueves 18 de junio del 2020, veremos en nuestro curso de Historia Universal la segunda parte de la cultura islámica. ¿Está bien? Veremos ciencia y cultura islámica. ¿Está bien? Recordarles que estamos en la semana 2 de nuestras clases virtuales del segundo bimestre y el valor de este mes es respeto y honestidad. ¿Está bien? Veamos poco a poco, ¿sí? Esta es la ficha con la cual ustedes van a trabajar en su cuaderno. ¿Está bien? Ahora, les explico, ¿está bien? Miren, lo que van a transcribir es la página uno, ¿sí? La página uno. La página 2 no es para transcribir, ¿está bien? La página 2 es para un saber adicional, ¿sí? Y a mitad de la página 2 está la pregunta 2 de su ficha, la que recogieron el día martes de esa ficha. A mitad de la página 2 está, dice, el Islam ayer y hoy, pregunta 2. ¿Está bien? ¿A qué se refiere eso? Que en la ficha que ustedes tienen, ¿sí? En la ficha que a ustedes les llegó, esa ficha va a tener arreglos, ¿sí? Porque en la pregunta 2 se me pasó y discúlpenme, no les puse el texto porque la pregunta 2 de la ficha que ustedes tienen dice: identifica elementos de continuidad a largo plazo del pueblo árabe en la cultura contemporánea. Para ello lee el siguiente texto y no hay texto, ¿sí? Entonces, aquí está el texto, ¿sí? Y luego responde las preguntas. Observa, cuando dice observa se refiere a que debería haber una imagen. Acá está la imagen, ¿está bien? Y luego recién responden las preguntas, ¿está bien? Eso es lo que faltaría en la pregunta número 2 de la ficha que ustedes recogieron. ¿Estamos bien? Ahora, listo. La clase en sí, ¿está bien? Ya. ¿Cómo fue el arte musulmán? Lo vamos a ver en un momento, ¿está bien? ¿Cuáles fueron los aportes culturales de los árabes? También vamos a ver, ¿está bien? Y de paso, aquí en el ¿sabías qué? Les puse cómo fue evolucionando la escritura, ¿sí? A partir del 300 a.C. hasta la actualidad. Eso ya van a poder verlo cuando trabajen con su ficha. Ahora, ¿qué nos corresponde trabajar nosotros, no? Bueno, nosotros es nuestra clase, ¿no? Nos quedamos la última vez en cómo fue el arte musulmán. ¿Está bien? A partir de ahí vamos a trabajar. ¿Está bien? A ver, vamos a movilizar mi menú. Ya. A ver, un ratito. Acá. ¿Sí? Listo. Muy bien. Podemos, esto ya lo trabajamos. Aquí nos quedamos. Muy bien. Profesor, esto que ustedes ven se ve increíble, ¿cierto? Es la mezquita de Córdoba. Ya, se ve bastante bueno. Pero les transmito, ¿no? El arte musulmán se expresó fundamentalmente en su arquitectura. ¿Está bien? La escultura y la pintura carecieron de desarrollo, pues el Corán condenaba como un sacrilegio la representación del hombre y de los seres animados. Me explico. En la Biblia, ¿sí? En el libro de Éxodo, cuando Dios le habla a su pueblo, le dice que no se harán imagen, ¿está bien? No se harán imagen de nada de lo que esté en el cielo, de nada de lo que esté en la tierra, ¿me entienden? Por eso mismo es que los musulmanes no tienen ningún tipo de imagen, nada. Entonces, eso hace que entonces no resalten en la escultura, ¿me entienden? No, no es como las demás culturas, que en la escultura que ellos tenían o en sus pinturas representaban, ¿no? Seres antropomorfos, o seres humanos, o seres animales, ¿me entienden? A ver, continuemos. La arquitectura árabe tuvo una marcada influencia persa y bizantina. Quiere decir que en la cultura árabe influenció bastante los persas y los bizantinos. Emplearon la columna y el arco en herradura, además del arco polilobulado, uso de la cúpula y arabescos policromados, de trazos geométricos y jamás naturalistas. Jamás naturalistas. O sea, la idea es no hacerse imagen de nada, nada de lo que esté en la tierra, ¿no? Ni un santo, ni un animal, ni un ser antropomorfo, nada, porque está escrito en la Biblia. ¿Está bien? Ya, llegado a este punto, ¿tienen preguntas? Si todo está bien, pulgar arriba.
Acuario, bien. Libra tiene problemas con el internet, no hay problema, ¿sí? Sé que él siempre está escuchando y está pendiente de lo que estamos haciendo. El caso de Aries también está desde temprano, ¿ya? Hoy se le hizo unos minutos tarde, pero aquí está con nosotros. Tauro debe estar ingresando en unos momentos, aquí está Tauro, ¿sí? A ver, voy a continuar. Estoy dejando que en la pantalla salgan los cuatro, ¿ya? Voy a continuar. A ver. Falta ponerle un monte acá, ya está. Listo. Acá. La arquitectura, ¿sí? A ver, esto también lo tengo que mover. Listo. La arquitectura religiosa, ¿sí? En la arquitectura religiosa destaca la mezquita, compuesta por minaretes. Es decir, minaretes son torres desde donde se convocaba a la oración colectiva. Y la cúpula. Entre las principales mezquitas destacan la cúpula de la Roca, ¿está bien? En el templo de Jerusalén, la mezquita azul de Estambul y la mezquita de Córdoba, que fue la que vimos hace un momento. La mezquita azul está aquí, ¿está bien? Ahora, en cuanto a la arquitectura civil, ¿sí? O sea, ya no, como quien diría, la mezquita es una especie de iglesia o templo de oración y adoración. ¿Está bien? Ahora, en la arquitectura civil ya del pueblo, para el pueblo, ¿está bien? Tenemos, destacan los palacios, los caravazares, ¿sí? ¿Qué son los caravazares, profesor? Son lugares de descanso para los viajeros de las caravanas. Y las ciudades, en las que se consiguió un planeamiento racionalizado de acuerdo con las canalizaciones de agua y la protección de frente al calor, ¿sí? La protección frente al calor. ¿Qué más? Entre los palacios más bellos se encuentra el Alhambra en Granada, España. ¿Está bien? Entre los palacios más bellos se encuentra el Alhambra en Granada, España. Entonces, acá tienen vistas de la Mezquita Azul de Estambul y del Alhambra en Granada. ¿Está bien? Quisiera hacer hincapié en lo que es la mezquita, ¿sí? Son lugares para oración y adoración. Entonces le dan mucha prioridad. Recuerdan, según clases anteriores que hemos visto, la clase anterior, ¿sí? Son 5 cosas a las que ellos le dan mucha prioridad. A su fe, ¿sí? A la oración, a la peregrinación, a las donaciones y al ayuno. ¿Está bien? Continuemos. Pregunta, ¿no? ¿Cuáles fueron los aportes culturales de los árabes? O sea, ¿cómo nos aportaron culturalmente? Sencillo. La numeración indoarábica, ¿sí? Y en medicina estaban muchísimo más avanzados que en Europa, ¿sí? Disculpen. Ya, en medicina estaban mucho más avanzados que en Europa. Crearon la numeración moderna indoarábica y el álgebra, introduciendo en Europa el uso del cero. A ver, es cierto, ellos introducen el uso del cero, pero por eso, ¿por qué a ellos se les da tanta importancia y a las demás culturas no? Bueno, es que los árabes, ¿sí? Esta parte del mundo no es que se haya dedicado como en Europa a conquistar tierras. No es de que, oh, me vuelvo loco por la guerra o voy a conquistar tierras, no, sino que ellos priorizaron otras cosas. Una de estas cosas fue el comercio y tenían conexiones con Europa, tenían conexiones con todos los continentes conocidos hasta ese momento. ¿Me entienden? Entonces era África, Europa y Asia. Entonces quien estaba en su apogeo en cuanto al comercio era los árabes. Entonces, por obvias razones, ¿no? Los árabes no se van a poner a aprender todas las formas, todas las numerologías o todos los números de los demás lugares con los cuales hacen negocio. Ellos van a presentar sus propios números, ¿no? Con los cuales van a manejar los negocios. Y así lo hicieron, pues. Entonces, por eso es que se hizo tan popular y a nivel mundial estos números fueron evolucionando y evolucionaron a los que hoy en día usamos. Por ejemplo, acá vemos bastante similitud en el 0, en el 1 que usamos, en el 9 y en el 10. Y a poco estos números van a ir evolucionando a los números que conocemos. ¿Está bien? A ver, crearon, esto ya les dije, desarrollaron la geometría euclidiana y la trigonometría. Destaca el matemático Al-Khwarizmi. ¿Está bien? Ahora,
Aquí, miren, destacan en álgebra, en geometría y en trigonometría, justo los cursos que yo les enseño. No, son muy avanzados en ciencias. ¿Sí? E incluso, como les decía, ¿no? En cuanto a la medicina, eran mucho más avanzados y era muchísimo mejor que en Europa. ¿Está bien? Practicaron la alquimia, origen de la química. Descubrieron ácidos, jarabes, la propiedad del alcohol. Ojo, no estamos refiriéndonos a la alquimia que ustedes ven en el dibujito, ¿no? En el de Full Metal Alchemist. No es algo así como doy algo y recibo algo a cambio. No, es el inicio de la química. ¿Está bien? Trabajaban con ácidos, trabajaban con jarabes, las propiedades que tenía el alcohol. Los Avicennas, considerados una figura importante en el campo de la medicina y de la filosofía. Por obvias razones, el Avicena es el médico, ¿está bien? Su obra fundamental fue el Canon de la Medicina. Listo. Ahora, hasta acá. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Pulgar arriba si vamos bien. Libra, espero si está mejor con el audio, excelente. Si no, puede escribir al chat, no hay problema, Libra. ¿Ya? Aries y Tauro, si hay preguntas, bienvenidas. ¿Está bien? Ya, esto es en cuanto a la clase. Ahora, en la ficha que yo les entregué, les pregunto, ¿no? Si ustedes, si quieren expandir sus conocimientos, les dejé dos links para que ustedes puedan revisar. ¿Ya? A ver, vamos a salir de acá. Muy bien, continuemos con pequeñísimo repaso de todo lo que hemos venido haciendo en la clase anterior y esta clase, y también para expandir la clase de hoy, ¿está bien? Acerca del Islam, ¿no? El Islam es una religión monoteísta. ¿Qué quiere decir? Que tiene un solo Dios, que está basada en la fe del Corán, y sus creyentes creen en la premisa: no hay más Dios que Alá, y que Mahoma es el último mensajero de Alá. Sus creyentes se denominan como musulmanes. ¿Está bien? Se estima en la actualidad hay entre 1000 y 1200 millones de musulmanes. ¿Está bien? A ver. La civilización islámica, sus orígenes y fundamentos. La península arábica fue habitada en los primeros siglos de la era cristiana. Fue el contexto geográfico y humano en el que brotaron la cultura y la civilización islámica en el año 622. Recuerden que en clase vimos, ¿no?, que los musulmanes se dice que son descendientes del primer hijo de Abraham. ¿Está bien? Se dice que en la Meca nació Mahoma y allí la verdad le fue revelada y comenzó su prédica del Islam. Fue a refugiarse bajo el peligro de la muerte a la ciudad de Medina, en la cual encontró protección. Recordando la clase anterior, profesor, Mahoma pertenecía a ese grupo de personas que cuidaban, ¿sí?, cuidaban los lugares de adoración, ¿no?, los santos que se tenían, porque hasta ese momento en Arabia eran politeístas. ¿Está bien? Hasta ese momento en Arabia eran politeístas. Ahora, él recibe una revelación, la comparte a su pueblo. ¿Cuál es esta revelación? De que solo existe un Dios, ese Dios es Alá, y Dios le habló a Mahoma. Pero acá no estaban de acuerdo, entonces se fueron a atacarlo, querían matarlo. Entonces, como él estaba en peligro de muerte, él va a huir a la ciudad de Medina. ¿Está bien? Ese es el momento en el que él escapa, ¿sí? Y luego de esto, 2 años después, ¿no?, de que la égira, ¿no?, la égira que él tiene, va a fallecer. ¿Está bien? Pero no sin antes formar toda esta revolución que él formó. Ahora, continúo. Creó los fundamentos espirituales e institucionales de la comunidad musulmana. Los 10 años de su vida en Medina y los 30 que siguieron a la muerte de Mahoma son reputados por el sentimiento musulmán como la edad de oro del Islam, sostenida por la íntima convicción de su mensaje y por la fuerza arrolladora de los ejércitos árabes. La expansión islámica derrotó a los imperios sasánida y bizantino, así como al occidente del desmembrado imperio romano, e hizo del mundo musulmán un imperio que encabezó el comercio mundial y edificó una red de grandes ciudades. A ver, ¿todo bien hasta aquí? ¿Sí? Ya es como un pequeño repaso de lo que hemos venido haciendo, ¿ya? A ver, acerca del arte islámico, ¿no? Hablamos de que sí o sí se centró en lo que era la arquitectura. ¿Está bien? Voy a continuar, que es la parte que quiero mostrarles, pero de todas maneras este documento lo he compartido con ustedes en su ficha.
en la ficha de hoy, ¿sí? Que van a revisar al momento de transcribir, pueden ingresar a este link. ¿Está bien? Este es el monumento que vimos, la mezquita de Córdoba, ¿sí? De verdad es increíble. Para ese tiempo en el que ellos lo construyeron, es bastante increíble. Ya, en términos generales, la arquitectura islámica puede clasificarse en dos categorías. Los edificios destinados a la práctica y enseñanza del Islam, ¿sí? Como vimos las mezquitas, como el caso de las mezquitas, las madrazas y los mausoleos, y los relacionados con los asuntos públicos, económicos o militar, que vendrían a ser los palacios, los caravansarais y las fortificaciones. Acuérdate que los caravansarais, ¿sí? Eran lugares en los cuales las personas que venían en caravanas descansaban. ¿Está bien? Continuemos. Acerca de su religión, listo, acá quería hacer hincapié. El Islam, su misión, tiene como base un libro sagrado, el Corán, que recoge la palabra de Alá, revelada a Mahoma, su mensajero o enviado, su profeta. La comunicación del mensaje divino fue realizada en lengua árabe, que pasó a convertirse en el idioma oficial y en el vehículo de esta unidad. Además del Corán, existe otra fuente primordial que se conoce con el nombre de Sunna, que es el libro de costumbres, hábitos o sus maneras. Relacionado con la figura del profeta, la Sunna se configura a base de hadith o conjuntos de actos o dichos de Mahoma, constituyendo una auténtica ciencia de la tradición. Todos los musulmanes tienen que realizar 5 manifestaciones o actos en los que se recogen básicamente el contenido dogmático de la religión. Hablamos de esos 5 principios, ¿sí? Que es fe, oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación. ¿Estamos bien? Continuemos. Este es el libro del Corán. Su economía. Miren, como en otras civilizaciones medievales, la base de la economía árabe fue la ganadería y la agricultura. Mejoraron el sistema de regadío e introdujeron en el Mediterráneo el arroz naranja y el algodón. El arroz, la naranja y el algodón. Ojo, ¿sí? Ojo, recuerden, su economía parte como ganadería y agricultura, pero luego se vuelven unos monstruos en lo que es el comercio. ¿Está bien? Las rutas comerciales árabes atravesaban desiertos y mares y abarcaban desde la península ibérica hasta los puertos de China. Miren, Europa hasta China. Los mercaderes hasta Asia, ¿no? Europa hasta Asia. Los mercaderes importantes, materias primas, especias como azafrán y romeo, también traían esclavos y exportaban productos manufacturados. Tenían un sistema monetario. Eran monedas de plata y oro acuñadas por los califas de Bagdad o Córdoba y las utilizaban en todo el Mediterráneo. Por eso, ¿qué es un califa? Califa es el gobernante o el rey. ¿Está bien? Su sistema político, justo acá. Se puede decir que es una mezcla de muchas ramas fácilmente. Se puede decir que tiene un sistema de teocracia, ¿sí? Porque tienen el Corán como constitución, pero hay repúblicas, monarquías absolutas. Hay repúblicas, monarquías absolutas y constitucionales en países musulmanes. Listo. Su sistema de gobierno se divide de la siguiente manera. El califa es el jefe de comunidad de creyentes. Está rodeado de una corte de burócratas y funcionarios. La capital del imperio está en Damasco, ubicada en Siria, gobernada directamente por este califa. El resto de las provincias por gobernadores con poderes civiles y militares, como Irak, Egipto y África. Bueno, toda África. Su sociedad. En la sociedad podemos encontrar los gobernantes, la nobleza militar, los funcionarios, los comerciantes ricos. Son los grupos dominantes. ¿Sí? Estos son los grupos dominantes en la sociedad de los islam. ¿Sí? Ahora, en la sociedad de los islámicos, la mujer en realidad es bastante pobre su participación en esta sociedad. Incluso en un inicio de este punto existía el infanticidio femenino, ¿no? Si mi hija nacía mujer, muerta. ¿Me entiendes? O sea, hay que matarla. Quiero un hijo varón. Pero ya con el tiempo ya no se ha prohibido el infanticidio femenino. ¿Está bien? Los aportes, hablamos de la medicina, los hospitales, las matemáticas, hablamos de los números, el punto decimal, álgebra, trigonometría, geometría. Música, la música en la cultura islámica por lo general es música religiosa, donde se ven
cantos o se interpreta en celebraciones privadas o servicios públicos. La mayoría de la música islámica está caracterizada por el énfasis en la melodía y el ritmo como oposición a la armonía. Les explico un poco. En realidad su música es una especie de adoración y alabanza a Dios, ¿me entiendes? O sea, no es de que exista un canto especial, ¿no? Para que se dedica a alguien. El canto en la música islámica puede ser femenino o masculino y en ciertos lugares no está bien visto que la mujer cante. ¿Está bien? La danza oriental es una danza a la vida, a la alegría, a la felicidad, en tiempos faraónicos e incluso se bailaba en torno a un nacimiento, un matrimonio o cualquier motivo que les diera felicidad. ¿Estamos bien? El arte, como vimos, no fue tan desarrollado, pero bueno, reúne características de varias civilizaciones orientales, ¿sí? Es colorida y decorativa, en sentido figurado, no en el caso del arte religioso. Son utilizadas pinturas de flores, follaje y frutos, así como fotos y figuras geométricas. La tapicería y la caligrafía son artes características de la cultura islámica. Las celebraciones del Islam, ¿no? El nacimiento del profeta, o sea, el nacimiento de Mahoma, que es el Rabi al-Awwal, la noche del poder, Laylat al-Qadr, ¿sí? Hacia el Ramadán. Se celebra la noche en la que el Corán fue revelado por primera vez a Mahoma. ¿Sí? Celebran el nacimiento de Mahoma, la noche en la que le fue revelado a Mahoma, ¿no? El profeta, la fiesta del ayuno, que es Eid ul-Fitr. Se celebra al final del ayuno al acabar el Ramadán, ¿sí? Con unos días de descanso y haciéndose regalos mutuamente. Se preguntarán qué es ayuno. Bueno, ayuno es dejar de comer, ¿está bien? Por una cierta cantidad de tiempo que uno se propone, ¿no? Aquí, vestimenta, ¿sí? Las mujeres tienen las sillas, burka, niqab, shaila y el chador, ¿está bien? Todas son vestimentas diferentes y acá estoy explicando cuáles son, ¿sí? O están explicadas cuáles son. Una abaya es un vestido tipo túnica similar para usar sobre la ropa normal. ¿Por qué estoy haciendo hincapié acá? Porque en las preguntas que se les está entregando, ustedes van a tener que entender esta parte y también van a explicar su opinión sobre qué opinan, ¿no? De este tipo de vestimenta. O sea, de que solo se te vean los ojos, ¿no? O el burka, ¿no? Es una túnica que cubre todo el cuerpo con una única abertura para los ojos. Solo hay una abertura para los ojos. Y ahí te das cuenta, hay una gran diferencia, hay una pequeña diferencia con el niqab, ¿no? El niqab es un tocado que cubre toda la cara con una ranura abierta para los ojos. Listo. Conclusión. Como podemos ver, la cultura islámica tiene muchos seguidores que comparten ideas muy diferentes. No todos. Esto dependiendo del grupo del que se esté hablando. Tienen una religión bastante extensa y sin duda pueden llegar a ser muy extremistas con temas como la mujer o la ley sharia. Nos queda respetar su cultura e intentar que ellos respeten la nuestra, ya que esto podría ser la solución de muchos conflictos alrededor del mundo. Cabe decir que no todos en el Islam son como lo dictan los medios de comunicación. Realmente tienen una cultura muy amplia y fue muy interesante conocerla. ¿Está bien? Muy bien, muchachos. Hasta acá sería el punto final de la grabación. Me voy a quedar con ustedes para resolver algunas preguntas.